Vamos a hablar con otro abogado penalista, experto en estos temas, un gran conocedor del derecho penal, es Roberto Durrie. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo te va? Hola Mariano, ¿cómo andás? Muchas Gracias por gracias por llamarme, atendernos, ¿eh? por favor. Roberto, bueno, ¿cuáles son tus principales conclusiones, ¿no? de la sentencia de la Corte? ¿Vos la esperabas, no la esperabas? Sí, en lo personal le esperaba y creo que le esperaba hace un tiempo bastante más atrás, digamos, Claro, ¿no? claro, se demoró. Se demoró seguramente por la prudencia de estar juzgando a una expresidenta de la República Argentina, ¿no? Pero se demoró, pero finalmente llegó y llegó acorde con la fuerza de ley que corresponde, ¿no? Ujú, claro. Eh, ¿Tuviste oportunidad de leer o repasar el fallo o los argumentos, los Sí, principales argumentos sí. del fallo? Los principales argumentos del fallo son los que ya se esperaban, no hay ninguna novedad en ese sentido. Ya era sabido, era comprendido, casi la jurisprudencia en forma unánime de la Corte Suprema dice que en estos casos los fallos están bien fundados, que no hay ninguna arbitrariedad, como decía la defensa, no hay ningún análisis caprichoso de los jueces anteriores, que la acusación fue formalmente bien realizada por los fiscales, la prueba es elocuente, así dice el fallo, y yo también comparto que la prueba es bastante contundente, ¿no?, respecto de la administración fraudulenta que sufrió el Estado argentino, ¿no? Claro. Me llama la atención a mí, yo ya desde que lo emitió el fallo del Tribunal Oral Federal 2, ¿no? Que quedó excluido Julio Devido, que estaba en la cadena de mandos entre José López, Periotti, Nelson Periotti, que era el director de Vialidad, y Cristina Kirchner, ¿no? Es decir, y las concesiones a Lázaro Báez, como si él no hubiera tenido ninguna participación. ¿Sabes por qué es eso? Bueno, lo sé porque lo dice el fallo, lo dice... Claro. El fallo no ha logrado probar que Debido, si bien jerárquicamente estaba en la línea de mando, incluso en un paso anterior al de la presidenta de la República, Ujú. en su cargo de ministro, en su rol de ministro, la realidad es que él pudo argumentar, su defensa pudo argumentar bien a los ojos de los jueces, que no había tenido intervención en esas licitaciones de manera directa ni indirecta. Es decir, Claro. debido, no se le encontró, por ejemplo, ninguna firma de él, ni ninguna intervención, ya sea por emails o por cercanías o por vínculos, en donde estuviera digitando o motorizando o participando o en un rol de dominio de los hechos en cuanto al futuro y destino de los fondos aplicados a estas licitaciones que nunca fueron a destino. Ujú. A diferencia de la presidenta de la República, que sí existen evidencias que fueron ampliamente desarrolladas por el Ministerio Público Fiscal, en el caso del juicio oral por el fiscal Luciani, en donde mostraban los vínculos entre Lázaro Báez, las licitaciones, López y el resto de las personas directamente con la presidenta de la República, ¿no? Claro, había vínculos a través de mensajes de chats y digamos, de visitas o de reuniones que se mencionaban donde participaba ella. Entre otras cosas, había también decisiones que se habían tomado desde la presidencia que facilitaban la realización del desvío de los fondos, ¿no? Claro, claro. Todo Y está, José, y todo Jo- esto está muy bien explicado en la sentencia del Tribunal Oral. claro, y José López también, bueno, también confesó, ¿no? En su momento, no sé si en esta causa o en la causa Cuadernos, que todo el sistema de cobranzas y de recaudación venía digitado por Cristina Kirchner, ¿no? La causa Cuadernos y dos o tres causas más formaron parte probatoria de la acusación, ¿no? Si bien son Ah, otros procesales, son otras causas, se interrelacionó todo, esto fue bastante bien interrelacionado y comparado, cotejado en las pruebas, sobre todo por parte del Ministerio Público Fiscal cuando pidió, no lo consiguió, pero pidió que además se le sume la acusación de asociación ilícita a estas personas, ¿no?
Claro, o sea que las declaraciones y las declaraciones como arrepentido de José López en la causa Cuadernos sirvieron como material probatorio para esta causa. Sí, sí, por supuesto, como otros mecanismos de prueba de otras causas que circulan en el mismo estilo, ¿no? Sí, Bueno, sí. sin ir más lejos, seguramente habrán tenido en cuenta la causa Utesur y los Sauces, en donde Lázaro Báez, con la empresa Austral Construcciones, alquila propiedades de los Sauces y de Otesur, y alquila habitaciones del Hotel Otesur del Calafate, ¿no? Sí, Eso también se tuvo en cuenta. por supuesto, y viceversa, porque en la causa OTESUR, que es una causa de lavado de dinero, tiene como delito precedente, como fuente criminal, esta actividad de desvío de fondos de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, que es la condena de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Claro, o sea que ahora también esta prueba de la causa vialidad va a servir para la consecución de la causa Otesur y los Sauces también, y supongo que la Rosadita y otras más, Definitivamente, y Cuadernos. definitivamente porque la fuente del lavado de dinero que investigan, o que ya investigó, ¿no? Está a esperas de conclusión también las causas OTESUR y los sauces de los hoteles, tenían como delito precedente esta causa de vialidad o de desvío de fondos de la administración pública en la vialidad, y tenía como delito precedente también unos delitos fiscales que también se investigan, ¿no? Claro, muy interesante esto. Hay que tener en cuenta y hacer un recordatorio a título de homenaje irónico que el autor de todo este entramado, Roberto, es Néstor Kirchner. No está preso porque está muerto, pero el que inició todo este entramado en el 2003, cuando asumió, es Néstor Kirchner, porque Lázaro Báez era un empleado bancario hasta una semana antes de que asumiera Néstor Kirchner y fundó una empresa para hacer todos estos negocios, ¿no? Bueno, esa fue la posición del fiscal Luciani, entre otras. Ajá. De alguna manera, Cristina hereda este mecanismo de corrupción bien instalado, según la acusación, Ujú. sistemático, y lo perfecciona incluso en su ejecución. Mira, más que interesante, Roberto, ¿vos crees que a partir de esta condena se pueden precipitar otras condenas en otras causas donde está implicada Cristina Kirchner, José López, Lázaro Báez, Julio De Vido, Otesur Los Sauces, Cuadernos, por ejemplo, donde todos los empresarios, bueno, daban bolsos a cambio de, bueno, de obras a gente de la, digamos, a funcionarios de Debido, ¿no? En este caso era uno de los operadores principales de Debido y estaba todo escrito en los cuadernos. Todas estas causas de corrupción, la Rosadita, ¿puede quedar involucrada Cristina Kirchner en la Rosadita, por ejemplo, que ya tiene sentencia y donde Lázaro Báez cumple prisión? No, no, las causas donde ya están, digamos, donde la expresidenta está imputada, ya están elevadas a juicio, esas causas pueden concluir, por supuesto, pueden llevar a la conclusión. Ujú. No por esto, no es un tema de caída de dominó. Cada causa lleva sus tiempos, sus Claro. derechos de defensa, sus instancias que se deben cumplir. Algunas van con mayor rapidez que otras. Entonces, donde ya esté imputada la expresidenta, procesada y ya con elevado juicio, y por producirse un juicio o por desarrollarse el juicio oral, sí, por supuesto, eso seguirá su curso, y, y muchas de las cosas que se lograron determinar acá podrán ser pruebas para que las acusaciones, las querellas, los fiscales las mencionen en esos otros debates con mayor contundencia, porque ya estamos hablando de una condena firme, ya Ujú. no es un procesamiento con elevación a juicio, no es una posible condena, sino que ya está condenada y con las instancias cumplidas tanto de casación como de la Corte Suprema. Es decir, para la República Argentina se han cumplido todas las instancias posibles, se han dado todas las garantías de defensa posibles para que los que han quedado condenados puedan ser
ser satisfechos en los principios del debido proceso. Pregunta digamos, del ego en la materia. Si Cristina Kirchner es condenada, por ejemplo, en Otesur y Los Sauces, y en Cuadernos, y en una le ponen 5 años, en otra le ponen 4, o 3, o 10, ¿cómo actúan los años de pena? ¿Se suman? ¿Se estima una pena generalizada? ¿Se resume la pena en una cantidad generalizada de años? ¿Cómo actúan? ¿Se acumulan? No es algo matemático, es Claro. una ecuación que se busca el máximo de la pena en uno, el mínimo de la otra, y se busca, una vez que uno establece el máximo por el mínimo, que se amplía claramente, estos 6 años se ampliaría, dependiendo de la condena que sufra, por ejemplo, en otros procesos, suponiendo que cumple, se la condena por 8 años en la otra, entonces ella va a tener la posibilidad de acumularse a esta prisión de 6 años, 3 años para arriba, y entonces va a poder ser condenada por otros tantos, suponiendo que sea condenada por 6 años, entonces se le va a poder ampliar a 8, por ejemplo, ¿no? Claro, exactamente. Roberto, además, en Otesur está el hijo, está Máximo Kirchner implicado, con lo cual podría ir preso Máximo Kirchner si esta causa llegara a sentencia firme, ¿no? Sí, en Otesur está Máximo Kirchner, sí, Otesur, sí. dije, Otesur y Los Sauces, ¿no? Sí, Otesur y Los Sauces, sí, sí. claro. Son las operaciones de lavado de dinero que se realizaban a través del circuito contable perteneciente a los 2 hoteles y a Bien. otras propiedades más. Se simulaban alquileres y se simulaban servicios de hotelería que en principio, dice la prueba, nunca se habrían producido. De un hotel vacío, un hotel vacío. Una vez una persona que le tocó viajar por aerolíneas de Calafate a Buenos Aires, el vuelo no salió, anécdota, ¿no? Al margen. Y Aerolíneas en aquel momento, era gobierno kirchnerista, tenía convenio con el Hotel Otesur, justamente, o con el hotel, digamos, de la cadena Otesur, que está, ese hotel grande que se ve en las fotos, que está a las afueras de Calafate, y todos los pasajeros del avión fueron al hotel de Otesur. Y era un hotel vacío, era un hotel que no tenía jabones, no tenía los implementos imprescindibles que tiene un hotel que está en actividad, ¿no? Era un hotel prácticamente pelado, no tenía cortinas en los baños, detalles que te dabas cuenta que no era un hotel habitado. Pero Sí. a los pasajeros los llevaban por aerolíneas a pasar la noche al hotel de Cristina Kirchner. Con lo cual era un hotel que no tenía uso y evidentemente se alquilaba de manera ficticia por parte de Lázaro Báez o de los empresarios que alquilaban esos hoteles, ¿no? Sí, ese era un mecanismo, y otro mecanismo era, si la noche costaba $50, le aplicaban contablemente a cada noche $500, $600, hacían elevaciones como que se hubiesen dormido en la suite presidencial, y ocupaban el hotel con valores inflados ficticiamente, ¿no? Claro. Una vergüenza total. Roberto, ¿vos participaste en alguna de estas causas por casualidad? Porque te veo con mucho conocimiento, estás muy empapado de las causas. No, bueno, escribo permanentemente, tengo 6 libros, artículos académicos, de conferencias, y estos temas son muy interesantes, pero yo Ujú. no participé porque principalmente no llevo casos de corrupción. Claro. Roberto, ¿cómo es el procedimiento ahora? ¿Va a una cárcel común durante unos días hasta que le salga la domiciliaria? Bueno, ella se tiene que presentar, con el resto de los condenados ya firmes, se tiene que presentar en, en, en 5 días En a Comodoro Pi. vivir en Comodoro Pi, y a partir de ahí podrá directamente ir a su domicilio. Si es que le dan la domiciliaria, podrá ir de inmediato, se podrá quedar unos días en alguna prisión, eh, quizás la becaria sea interesante para estos casos, ¿no? La Ujú. becaria es una prisión que yo la conozco bien porque hay un cliente mío que fue Domingo Cavallo, estuvo ahí 2, 3 días, y tuve algún
funcionario del Fondo Monetario también, que estuvo 2 o 3 días hasta que se definió su situación que yo representaba. Es una cárcel acorde para esta circunstancia. Pero al margen de que esté algún periodo de tiempo, ella tiene, como has dicho y como han dicho los medios, tiene arriba de 70 años, con lo cual es probable, es posible, el tribunal, el juez de ejecución, en este caso creo que es el doctor, el juez Bonini, tiene la facultad para ordenar un arresto domiciliario o no. No es obligatorio. No es Bien. obligatorio. Roberto, brillante lo tuyo y además, bueno, te quiero felicitar por todo lo que estás haciendo en materia de la causa de estafa, que es una de las causas que se va a empezar a tomar cuerpo, seguro, la estafa de Winans, ¿no? De Alejandro Mussá, que está preso, tengo entendido, y que ha habido una estafa multimillonaria de más de 300 millones de dólares a más de 15.000 inversores en la Argentina, ¿no? Algo que todavía no ha tenido mucha trascendencia mediática, pero que, bueno, algo ha tenido y que esto empieza a tomar bastante cuerpo en la justicia penal económica y federal. Sí, bueno, no va a ser por mí, digamos, yo lo que hago es representar a víctimas, más de 300 víctimas que han sufrido, hay muchas más, hay alrededor de 3.000 víctimas de ese caso de fraude con lavado de dinero, eh, de millones de dólares. Es una enorme cantidad de víctimas y de millones de dólares. Probablemente, a pesar de que no aparece en los medios de comunicación, probablemente sea un fraude piramidal, sistema Ponzi con lavado de dinero, quizás el más grande de la historia argentina, ¿no? Con el Banco General de Negocios, el BGI, del año 2000, o el de BlackRock. Los tres son, sin lugar a dudas, de los más grandes de la historia argentina. Seguro. Y bueno, por suerte, ahí hay una serie de fallos de la justicia federal y de la justicia de la Cámara Ordinaria y de los fiscales que han encuadrado los hechos de manera correcta y están yendo tras la ruta del dinero, ¿no? Que es lo importante en estos casos. Que es lo importante. Exactamente. Por eso también un comentario final, yo Sí. creo que el fallo de la expresidenta articula perfectamente bien y argumenta la necesidad del decomiso de los bienes producidos a raíz de los delitos de corrupción. Claro. Acá más de 70 millones de dólares que deben volver a la sociedad, y así lo ha ordenado y lo ha pedido el fiscal Luciani, y así también lo ha dispuesto el Tribunal Oral, con lo cual, en base al artículo 29 del Código Penal, la condena tiene que ser ejemplificadora también en este sentido, ¿no? Devolver las cosas al estado anterior de la comisión del delito. Vos mencionás un tema que es fundamental y me había olvidado de preguntártelo y te agradezco que me lo recuerdes. ¿Cómo se activa el decomiso de estos 84.000 millones de pesos o 73 millones de dólares? ¿Los tiene Cristina en su caja fuerte? ¿Cómo se estima y cómo se debe devolver eso al Estado? ¿Se liquidan propiedades? ¿Empieza una etapa? Como cualquier ejecución de cualquier tipo. Es decir, lo que tiene ahora la justicia, el Estado argentino, que es la víctima, tiene un título ejecutivo, tiene como si fuera un pagaré, un cheque, tiene una sentencia, en donde que equivale a 73 millones de dólares. Entonces, Claro. tiene que identificar los bienes y tiene que hacer un proceso sumarísimo de ejecución de todos esos bienes. Todo el patrimonio inhibido, embargado, tiene que ejecutarse todo lo que se encuentre a nombre de manera directa o indirecta. Es muy probable en estos casos que los condenados ya se vayan advirtiendo de que hay una condena y se vayan insolventando, con lo cual también el Estado va a tener la obligación de identificar bienes que podrían haber salido del patrimonio natural de estas personas de manera simulada. Y esos 84.000 millones de dólares que serían actualizados también, porque puede haber algún tipo de actualización, porque desde la sentencia original hasta ahora hubo inflación y demás. Pregunto, ¿son solamente le caben a Cristina Kirchner o a todos los condenados?
No, a todos los condenados. A todos los condenados. O sea que se va a embargar y requisar todas las propiedades y decomisar todas las propiedades de todos los condenados que hay en esta causa. Sí, son solidariamente responsables. Excelente. Bueno, muy bueno, muy bueno todo, Roberto, esclarecedor, y te mando un gran abrazo. Gracias por estos minutos. Muchas gracias, hasta luego. Roberto Durrié, abogado de los mejores, especialista en justamente en derecho penal.